Hola amigos, bienvenidos a su canal Versus Cocina para Todos. Quisiera compartirles en esta ocasión una receta deliciosa, muy original. Es una sopa de amaranto. Acompáñame, vamos a prepararla. Si quieres sorprender a tus familiares y amigos en esta Navidad, esta sopa es ideal porque se hace rápido, es una receta muy original y es deliciosa. Y los ingredientes son, como ingrediente principal y el ingrediente estrella es media taza de harina de amaranto. 1/4 de barra de mantequilla, 1 taza de agua natural, media cucharada de caldo de pollo, 1 litro de leche. Puede ser leche entera, deslactosada, pero sí debe de ser de vaca porque les modificaría el sabor si eligen leche de almendras o de alguna otra. Y finalmente 2 cucharadas de crema de la que le pones a los tacos, crema ácida, 2 o 3 cucharadas soperas y una cebolla pequeña picada. De la cebolla yo les recomiendo que sea algo pequeño. Si a ustedes les gustan las sopas como con más sabor, que sí sepa mucho a cebolla, pues es obviamente una más grande, pero para mi gusto una cebolla pequeña es suficiente. Dancing on the breeze, whispers through the trees, joy and moments seized. Vamos a proceder a disolviendo la harina de amaranto en esta taza de agua natural. Yo les aconsejo que lo vacíen en un recipiente más grande porque si no, aquí se les puede tirar todo. Entonces vamos vertiendo poco a poco la harina y la disolvemos. Music fills the air, love is everywhere. Beauty beyond compare. Take my hand if you dare. Les quiero comentar que la harina de amaranto la pueden conseguir principalmente en tiendas naturistas. Ahí es en donde la pueden encontrar. Es más difícil encontrarla en los supermercados. En tiendas naturistas es más fácil encontrarla, de variedad de marcas y más fresca porque tienen más movimiento. Miren, ya he estado disolviendo y sí quedó un poco espeso, por lo que les sugiero agreguen un poco más de agua. Eso fue como 1/4 de taza de agua y vamos a continuar revolviendo. De manera que no quede ningún grumo. Miren, se fijan, como ya le echamos más agua, ya los grumos se están deshaciendo. El chiste es que quede como un atolito y eso es lo que ahorita estamos obteniendo. Obtuvimos la mezcla como si fuera un atole espeso. Entonces ahora sí, reservamos y vamos a picar la cebolla. Vamos a picar la cebolla. A mí me gusta siempre quitarle la capa, la más expuesta. Hay personas que he visto que la lavan, le ponen agua, pero bueno, cada quien lo hace como vio en su familia. Entonces vamos a picar.
el proceso de preparación. En una cazuela honda vamos a derretir el cuarto de mantequilla. Una vez derretida la mantequilla, vamos a vaciar la cebolla. La cebolla solo se acitrona por 2 minutos, no se dora. En este punto en el que la cebolla ya está acitronada, miren, que está así como transparente, vamos a vaciar la leche. Y comenzamos a mover. Inmediatamente después vamos a vaciar la mezcla en donde diluimos la harina de amaranto en el agua. Esta mezcla la vamos a vaciar y no dejamos de mover. Todo el tiempo vamos a estar moviendo constantemente para evitar dos cosas: que se haga grumos y que se vaya a pegar en la cazuela. Así lo vamos a estar revolviendo por aproximadamente 3 minutos. En el momento que vacías la mezcla que quedó de la harina de amaranto en la cazuela, tienes que moverle todo el tiempo constantemente porque si no se hace grumos y se puede quemar. Una vez que ya pasó el tiempo de 2 o 3 minutos, vamos a agregar el caldo de pollo en polvo. Disolvemos y también vamos a agregar sal. Y vamos a continuar agregando 3 cucharadas soperas de crema ácida a la que le ponemos a los tacos. Bien amigos, ya quedó nuestra deliciosa sopa que nos vamos a cenar. Está exquisita. Me encanta que masticas los trozos de cebolla y eso da muchísimo sabor. Es deliciosa, les va a encantar. Es una sopa gourmet, de calidad, original, y yo estoy segura que a todos sus familiares les va a fascinar. Lo pueden acompañar, si ustedes quieren, con un pan con mantequilla y ajo, así doradito, y va a realzar el sabor de una manera increíble. Con esta sopa van a quedar ustedes muy bien con sus familiares, con sus amigos, porque es una sopa que poco ves, solamente en lugares muy gourmet, y te invito a que tú la prepares. Bueno amigos, espero esta receta les haya gustado. Me dio mucho gusto habérselas compartido. Nos vemos para la próxima, aquí en tu canal Versus Cocina para Todos. Y si te gustó esta receta, no olvides darle like y compartir esta receta. Suscríbete, es gratuito.